Bueno, vamos en vivo desde YouTube. Gaby, una pregunta. En vivo, ya te voy a decir, espérate. Desde YouTube. Ok, espérate aquí. ¿Dónde está Rafael que quiere hablar? Ajá, Rafael, sí, cuéntanos. Ajá, mira, hoy vas a hacer reír a tu mamá antes o después, al final de la grabación. Depende, porque mi mamá a veces sale con unas cosas que yo no sé, no son previstas, así que mi mamá siempre, aquel día yo se me por reír y yo puse el video en el grupo y estábamos era muertos de la risa porque de verdad mi mamá, ella siempre le cambia los nombres a la gente, ella con los nombres es malísima. Vamos a ver qué pasa, pues a ver si hay algún otro chiste por ahí para que se rían. Exacto. Yo tengo montones de anécdotas. Ustedes ni se imaginan las anécdotas que yo tengo. Ay. Pero mira, vamos aquí con Nayeli que está aquí Okay, la escondidita. pregunta, pues. Ella nos mandó un correo electrónico y nos dice, bonito día, pregunta. Mi nombre es Tania. Mi pregunta es, si la persona, o sea, mi ex, terminará alejándose ya por completo. Gracias. Ok. ¿Estás escuchando, Nayeli? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Perfecto. Mira, definitivamente pareciera que sí, esta persona va a alejarse. Ahora, yo no sé si eso para ti es bueno o no es bueno, pero lo cierto es que esta persona comenzó esta relación como con bastante furor y tal y qué sé yo, y después se fueron bajando esas esperanzas. Hoy día hay bastantes dudas, hay muchísimas dudas, quizás, yo no sé si de la parte tuya nada más o de esa persona también, puede ser, y esa rueda de la fortuna para un futuro más o menos cercano ya no va a estar funcionando tanto. Pero sí que te digo algo, se va a alejar, pero en un futuro un poco más adelantado, esta persona puede ser que quiera como dar un giro y querer hablarte, querer volver, ¿sabes? Pero ahí sí que yo no sé qué vas a aceptar, qué vas a hacer tú. Lo cierto es que sí, esta persona va a terminar por alejarse. Sí, señor, está en eso, ¿sabes? Ahora, vuelvo y repito, yo no sé si es para ti bueno o no, pero sí, la respuesta es correcta, es sí. Mira, estamos aquí en vivo porque no sé qué está pasando con Zoom. La otra vez todo el mundo se conectó tan rápido. Sí. Yo sí tuve que hacer unas modificaciones en Zoom hoy. A lo mejor es eso lo que pasó. Pero estamos ahorita en directo en YouTube y la gente se está preguntando. Entonces yo le voy a decir, si ustedes se quieren conectar ahora mismo y hacer una pregunta a mi mamá ahora mismo por Zoom, lo pueden hacer. Yo subí la información de Zoom en la página de Facebook. A mí se salió la otra chica. Y lo pueden ver, ya te voy a decir de una vez, ahí se están metiendo. Y si quieren subir, si quieren hacer la pregunta de una vez, lo vamos a hacer porque no salió la cosa como tenía que ser. A ver si me está escuchando YouTube. YouTube, yo te voy a dar la información. Vamos a tener que hacer hoy, es una hora el evento. Y vamos a hacer un poquito más, pero escuchen, si se quieren poner de una vez en Zoom, el ID para entrar es el 514-865-2020. Así que se meten en Zoom y escriben para ingresar 514-865-2020 y la contraseña en mayúscula, tribu, TRIB alta U 83, en letras mayúsculas. Todo mayúscula. Todo mayúscula. A ver si se va metiendo porque queremos hablar de algo más. Vamos a leer lo que están llegando porque la gente que me envió el correo para esta reunión no los veo todos. Así que bueno, Nayeli, ya Nayeli está ahí. Vamos a ir aquí con la persona que me envió el correo. Bueno, nada más, pues muchas gracias. 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 Te puedes quedar igual, no te tienes que ir si no quieres. No, me voy a quedar, claro que me quedo.
Exacto, quédate porque tenemos un tema de hablar, más sí, sigue llegando gente. Vamos con Rafael del Río. Ah, mira, Rafael tiene un perrito. Rafael pregunta, Libra, él es Libra, ella Capricornio. ¿Nos divorciamos o no? Ok. Yo con un hombre así guapo como él, yo no me divorciaría. ¡Oh! No Ya me te perdí. divorciaría. Yo no me divorciaría. Mira, aquí está Erika Santos. Hola, Erika, Laura Gámez, Lina Mena, María Elena Quispe. Hola, ¿cómo están, chicas? Ok. A ver. Déjame decirte, mi querido Rafa, yo no sé si es para bien tuyo o no, pero yo aquí no estoy viendo divorcio. Yo no estoy viendo eso aquí. Aquí fue un cambio de ciclo tremendo, un tremendo cambio de ciclo que hubo acá en esta situación. Realmente, déjame decirte que tampoco es que digamos que la has pasado mal o la has pasado bien. Quizás las esperanzas se han perdido un poco, la rueda de la fortuna no está funcionando como debe ser, pero aquí hay por ahí, estoy viendo un carrito de amor que vuelve. Déjame decirte, honestamente, si es así. Estoy viendo como que alguien está viendo hacia el pasado y que como que quisiera retornar. Yo no sé cuándo puede ser. A lo mejor no retorna todavía la persona en caso tal, pero sí que te estoy diciendo, hasta ahora, Rafa, yo no veo divorcio. Yo no estoy viendo eso por aquí. Yo no sé si para ti es bien o no, si es buena noticia o no, pero no lo estoy viendo, sinceramente. ¿Ok? Lógicamente, las energías cambian, quizás mucho más adelante, quizás más o menos cómo se comporten las ambas partes, pero hasta ahora no lo estoy viendo. Eso sí, hubo tremendo cambio, un cambio muy fuerte que hubo entre ustedes, bastante, bastante fuerte. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Ok, Rafa. Bueno, Okay. está Rafael. Ahí, ¿quién más me escribió que está aquí? María Elena Quispe también me mandó un mensaje. María Elena, ¿dónde está María Elena? María Elena está aquí, está escondida. María Elena, ¿no te vas a ver la cara en verdad o que te vas a esconder? Hola, usuario de Zoom. ¿Cuál es tu nombre, usuario de Zoom? Wow. Hola. Hola. ¿Cómo están? Conectados bien ustedes. Ya se empiezan a conectar. Sí, okay. Ya poco a poco van llegando. Bueno, vamos a ver con María Elena Quispe, que me escribió en privado. Ajá. Y dice, hola Gaby, señora Carmen, mi nombre es María Elena. Soy de Perú. Estoy muy agradecida por haberlas conocido, muchas gracias. Y me gustaría participar para que usted, señora Carmen, me hiciera una lectura. Mi pregunta es, ¿debería esperar por mi expareja o volverá en algún momento a mi vida de forma romántica para formar un hogar nuevamente? Y dice, ¿debería esperar o volverá? O sea, yo diría que en todo caso preguntar, ¿es que mi pareja volverá? Porque igual te iba a esperar. ¿Me comprende lo que quiero decir? Señora Carmen, no sé si usted me puede escuchar. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Sí, creo que esa sería mi pregunta. Ese momento estaba en el trabajo. Exactamente. Sí, volverá. Esa es la pregunta. Ya me lo imaginé. Ok, vamos a ver entonces. Si me conviene, señora Carmen, si me conviene. Okay, así es mejor, preguntar si te conviene. Bueno, primero hay que preguntar si va a volver, ¿cierto? Ya, está bien. Porque después es una patada por tú sabes dónde, no me tienes. Primero hay que preguntar si va a volver. Vamos a ver si realmente esta persona va a volver. Veamos. Bien, muy bien. No lo estoy viendo volver, mi querida chiquita. Honestamente, no lo estoy viendo. Fíjate tú que en un momento del pasado pareciera ser que hubo como una cierta fluidez, si se quiere, pero hoy en día no hay decisiones a tomar. A pesar de que hay un poquito quizás de cariño, de amor, de algo, pero no, definitivamente no hay decisiones hasta el momento a tomar. No te está diciendo el tarot jamás en la vida, más nunca, no lo está diciendo, pero por ahora, por este momento, por este lapso,
quizás hasta por este año no lo estoy viendo. Si te pide el tarot que por favor sigas adelante, que realmente no esperes, que te quedes, que sigas adelante. Uno nunca sabe por qué se fue y cuándo volverá. Y uno nunca sabe por qué el universo te lo retarda. Adelante con tu vida, ¿de acuerdo? Aquí está la persona que tú le cambiaste el nombre la vez pasada. ¿De acuerdo? Richard. Que ¿cómo que es? Mi universo. ¿Cómo que es? Mi Galaxy. Galaxy está aquí en el chat de YouTube, pero no dice que no puede entrar. No entiendo por qué no pueden entrar. Si la vez pasada. Asegúrense, si quieren entrar por Zoom, tienen que escribir el email, ¿ok? El correo electrónico que se registraron para que pueda funcionar. Vaya. Vamos a ver quién más está aquí que me escribió por el email para darle prioridad a la gente que me escribió. Bueno, fíjate, está aquí usuario de Zoom que no tiene nombre. No, ya vamos a ver. Está Diana no está por ahí. Diana Matías no está porque Matías es Gabriel. Claudia Ivonne. Claudia no la veo. Ya va. A ver, Adriana, Claudia Ivonne, Paula, Karina, Tampoco. Paulina, Melissa, Ángeles, Aria. No. Bueno, entonces hablemos. Entonces vamos aquí con, a ver si me escribieron por aquí. Ok, Tania Camila Costa pregunta, yo quiero saber qué va a pasar con esta persona y yo. Ok, Tania Camila, te están dando... Pero ¿por qué? Es que no hay, esa persona no está contigo. Porque, ¿qué va a pasar? No, pero yo quisiera que, o sea, pues estamos hablando, pero yo quisiera estar con él. O pues no sé, quiero preguntar por él. A ver si vamos a estar. Ah, ok. Tú quieres saber si ustedes realmente van a volver. Ok, esa sería la pregunta indicada, porque si no, entonces tengo que indagar mucho. Ok, vamos a ver si realmente vas a estar con él, si vas a volver con él. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Ay, este Zoom está loco. Ok, vamos a ver. Mira, sí, vas a estar. Lógicamente, también te digo, como te digo una cosa, te digo otra. Ahorita las cuestiones tampoco están muy fáciles que digamos. Hay como ciertos altibajos. Desde hace rato sí se veía como cierta magia bonita, tal y qué sé yo, que el juicio te estaba como incitando a que esa relación podría ser. Y hay que pensar, hay que analizar bastante, ¿sabes? Es mucho lo que hay que analizar en esta relación. De que va a volver, sí, se ve que va a volver, va a tener algo otra vez contigo. Lo que veo es al final como digamos, como ciertas dudas que se te pueden estar presentando. O sea, no estoy viendo esta relación así como tan fluida, como decir, uy, mira, hasta que la muerte los separe. No lo estoy viendo. Pero tú quieres que venga y esa persona efectivamente así va a ser, sí va a venir. Solamente te diría yo, mi chiquita, que tuvieras precauciones y que hablaras más, conversaras con la persona, le dieras más confianza, que te diera más confianza para que se sinceraran siempre. Eso sería todo, eso sería lo más importante. ¿De acuerdo? Ok. Vale, muchas gracias. Ok, de nada. A ver, aquí, este fue Tania. A ver, okay. Es que empezamos aquí. O sea, tú tienes que ir viendo los que están ahí para ir. Bueno, ¿no? Por eso, pero yo voy con orden. Aquí está Marilena, aquí está Lina Mena, dice, hola a todos, desde Colombia, Medellín. Lina Mena, ella dice. Hola Johnny, ¿cómo estás? Bien, me gustaría que doña Carmen, que yo soy su fan número 1, que me dijera qué pasa conmigo, qué pasa en el amor, qué pasa con mis amigos, qué pasa con todo lo que me está pasando. No te preocupes que yo te vamos a dar la palabra a ti, ¿ok? Ya te la vamos a dar. Los que están aquí, no se vayan, que ustedes están leídos porque sí, ¿ok? Así que ya te voy a dar la palabra. Ok, Lina dice, me siento estancada en todo. Charlo con un Piscis ya hace un año, pero las cosas siento que no se dan. Hablamos cada 3 días y ya. Ajá, entonces, ¿qué quieres saber, Lena? Si esa relación se va a dar, que quisiera saber, ¿será eso? Lina, ¿está por ahí?
si Lina está por ahí, si la relación se va a dar. Vamos a ver, porque sí, debe ser obvio eso. Lo bueno es que de aquí que estamos en el Zoom, porque ustedes pueden realmente corregir inmediatamente si la pregunta está bien hecha o no. Así que actívense. Bueno, entonces, no sé. Déjame decirle una cosita ahorita a esta chiquita, que también le voy a tener que decir a Joinel. Joinel y esta niña tengo que decirles algo, ya va. Espérate un momentico. Vamos a ver qué es lo que pasa, si es que va a tener alguna relación o va a tener algo con este chico. Si se va a desembarazar ya esta maraña, como quien dice, de solamente de hablarse y más nada. Hace un año. Vamos a ver. Mira, esto se va a dar, ¿sabes? Tarde que temprano. Lo que pasa, mi reina, es que no es cuando tú quieras, ni cuando yo quiera, ni cuando nadie quiera, solamente cuando el universo así lo proponga. Pero mira, te dicen acá que es justo realmente que esto suceda. También te están aconsejando un poquito entre Gmail, entre Gmail, que por favor sueltes un poquito, que sueltes, que no te, como que no te aferres, que déjalo colar, déjalo pasar, hazte como que de repente no te importa mucho la cosa, no le deja entender mucho. Esa energía y esa magia sí se está preparando, se está dando. Lo que pasa es que tienes que tener un poquito de paciencia. Así que, y eso de estancarse, una vez que tú digas estancada en todo, automáticamente se te estanca todo, mi reina. No puedes afirmar eso de ninguna manera. No digas más nunca me siento estancada. No, señor. Usted se siente fluida, porque mira, aquí está el estancamiento. Entonces, trata de soltar eso, de ser un poquito más positiva. Es justo para ti, si viene para ti, cuando Dios así lo diga o cuando el universo así lo quiera. Pero sí, de que va a haber una relación, sí va a haber una relación. Sí, señor. Perfecto. Ok, ya vamos. Vemos aquí con López Celina. Como el nombre de mi hermana. Hola, soy Celina, mi signo es Virgo. ¿Me podría decir sobre el amor? Él es Aries, soy de México. Quiero saber si regresará o qué quiere. Aquí estoy. Hola, Celina, aquí está. Pero ustedes me están haciendo trampa aquí. Me están haciendo trampa aquí. Todos están aquí. Rafael está con la cámara abierta, Joenil, Yesenia, pero los demás están escondidos. Haciendo la cosa. Así no funciona. Lina apareció, ya la veo. Entonces, ¿cuál es el VIP aquí? Usted está aquí. Aquí apareció Celina. Muy bien. Ya aparecí. Yo estoy esperando a doña Carmen. Sí, ahí está. Sí. Ok, dale pues con Celina. Ya va. Me podría decir sobre el amor. Él es Aries, yo soy de México. Quiero saber si regresará. ¿Qué quiere? ¿Qué pasará? Ok, vamos a ver si regresará. Ok, eso es lo más importante. Vamos a ver si esa persona regresará. Perfecto. Okay. Por favor, guarden los micrófonos cerrados mientras tanto para que no jale la atención de los demás, pero ya todo el mundo, el que está aquí, se va a ser leído. Sí. No se preocupen. Ok. Vamos a ver entonces qué hay acá. Celina. No sabía que yo tenía que leer hoy. Sí, una sorpresita. Claro que sí, tenía que leer hoy. Okay. Ella se hace la loca. Ustedes la ven ahí todas tranquilas en los videos. Esa. Mira, esta persona va a venir. Honestamente va a venir. Es como quien dice justicia, que así sea. Y vuelvo y digo lo mismo que le dije a alguien por allí. Suelta, no te aferres, suelta, deja. Si tiene que venir, que venga. Y al final de todo esto va a haber una bonita magia acá en esta situación. Quizás a lo mejor esa persona se portó quizás un poquito no muy galante en un pasado o tuvo una mala contesta o qué sé yo, una persona de carácter medio extraño, medio fuerte. Pero mira, no te preocupes que esa persona igual va a venir. Aquí lo que hay son altibajos. No te preocupes, ¿ok? ¿Dónde está la chiquita? Aquí se quedó, se fue por ahí. Aquí estoy. Okay. Muchas gracias. No te preocupes. Gracias, saludos. Okay, saludos. Pídele a tu ser interno, mi amor, que te dé toda
vamos a decir así, que te abre esos caminos para que esa persona, si tiene que llegar a tu vida, pues que llegue. Yo no le vi que habían malas vibras, al contrario, no. Sencillamente no ha llegado todavía, pero esa persona va a volver. Aquí viene. Ok, muchas gracias. Saludos. Igual si no se quiere ir, no se vayan, pero porque queríamos hablar de otras cosas. Usuario de Zoom, ese es tu nombre, usuario de Zoom. Ese no puede, no es Carlos, aquí pone Carlos. Carlos, no. Aquí, usuario de Zoom, ponme Carlos. Bueno, dice, buenas noches, soy Carlos, mi signo es Aries, estoy separado y no sé en qué terminará mi matrimonio y mi situación laboral. Muchas bendiciones. ¿Estás divorciado ya? No. No, señora Carmen. Okay. Saludos desde Puebla, México. Bendiciones a las dos. México. De México, no me digas. Con ese acento, no me digas. No me digas. No puedes. Mira, yo hice, porque tenemos, no sé si todos están ahorita en la cajita de amigos, tenemos un grupo privado y yo puse para ver en qué país, que puse cada país. ¿Quién crees que va ganando? Que va ganando. Va ganando México. Todo el mundo México. Okay. Así que bueno, Carlos. Entonces, él quiere saber, él está separado y no sabe en qué terminará su matrimonio. Vamos a ver, ese matrimonio es que terminará en divorcio esto. Vamos a preguntar, por ejemplo. Perfecto. Vaya, ok. Las cartas están un poquito duras. Vamos a ver. No veo divorcio tampoco. Eso sí, veo algo, como digo, no, esa persona no es que va a regresar tampoco tan fácilmente, pero no estoy viendo que haya una resolución ni que esto se vaya a arreglar o que de repente ya vas a tener un divorcio en puerta, ni muchísimo menos. No. Esto es sencillamente como decir, tú sigues en tu rueda de la fortuna tranquilamente, yendo, como quien dice, como vaya viniendo, vamos viendo, pero de verdad esta persona no termina de decidirse, no hay decisiones ni de tu parte, ni de la parte de esa persona. Esa persona lo que ha hecho es que ha soltado, vamos a decir, soltó esa relación, soltaron. A lo mejor fuiste tú también o fue ella. Pero lo cierto es que ahí está como quien dice parado. Eso no, ni para allá ni para acá. No hay una sentencia o no hay una disposición para decir voy a hacer el divorcio o me quiero divorciar, me quiero separar. No, para nada, ¿sabes? Y acercamiento, ¿se ve algún tipo de acercamiento? Digo, nos seguimos viendo por mis hijos, pero algún acercamiento como para retomar. Okay, señora Carmen, si me hace favor. Sí, cómo no, vamos a preguntar. Aproveche que estoy VIP. Vaya que sí, la seguimos aquí en varias transmisiones, la familia, y la adoramos, señora Carmen, en verdad. Ay, gracias. Me van a hacer sonrojar. No diga mucho porque se infla. Pero está justificado porque esa señora Carmen tiene una chispa muy bonita, la verdad. Le agradecemos mucho sus lecturas. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí le agradecemos mucho sus lecturas. Sí, bendiciones a ambas. Amén. Mira, ella por ahorita no le veo acercamiento, ¿sabes? Ella no la estoy viendo, todo lo contrario. Quizás a lo mejor sí hay como un resentimiento que tiene ella. Hay muchísimos digamos, ¿cómo digo? Cosas oscuras, como ¿qué te puedo decir? Como dudas. Esta persona tiene muchísimas dudas consigo, no toma decisiones, no hay esperanzas para esto y tampoco hay acercamiento. De tus hijos, ok, todo, pero no le veo aún todavía acercamiento con esta persona. Es que ella está brava contigo, ella está molesta contigo. ¿Ella se fue molesta por algo contigo? Sí, esto fue llevamos separados como un año, a inicios de la pandemia. Entonces, pues vaya, ya no hubo una situación de volver a empezar todo esto. Y pues como que se ha complicado un poco, pero siguen las cosas estando así en stand-by y eso es algo desgastante para mis hijos que son chiquitos. Que sí, yo lo entiendo que es así, pero mira, mi amor, yo no veo
avance acá. No lo estoy viendo. Yo diría que en todo caso, como yo siempre digo, ustedes dirán, pero está todo el tiempo con su ser interno. Pídele a tu ser interno realmente que se termine de liberar esta situación para el bien tuyo, para el bien de ella, de esa señora y para el bien de tus hijos. Que se termine de una buena vez. No puedes estar esperando. Yo tengo el presentimiento de que tú estás como un poquito como esperando algo. Tú tienes que seguir adelante, mi querido Carlos. Tienes que seguir adelante. No puedes esperar. Sea lo que sea, tú tienes que avanzar. Porque si no, todo el tiempo vas a estar con eso y no estás soltando. Tú no estás soltando esa relación. Quizás ella a lo mejor de alguna manera u otra la ha soltado, pero quien le falta soltar la relación eres tú. Así que te digo. Bueno, vamos aquí, espero que vamos a ir así para que todo el mundo tenga chance. Muchas gracias. Ok, chévere. Con cariño. Erika Santos dice, ¿qué va a pasar con esta persona y conmigo? No estamos juntos, pero tenemos comunicación. Ok. A ver si de repente la pregunta directa sería, ¿es que van a estar juntos? ¿Será esa pregunta? ¿Sería buena para ti? Erika. Sí, esa es la pregunta. Vamos a estar juntos. Lleguen al grano, pregunta. Al grano. ¿Qué, se va a perder este bombón? Tienes que preguntar. Exacto. No, pero es que está lento. Tienes que preguntar como reyes y reyes. No, y se lo pierde porque se lo pierde. Wow, mija. Todas derechitas, yo entendí. Yo entendí. Dice que mija, de verdad que te voy a decir algo. Dime. Está todo que sí van a estar juntos. Solamente está el ermitaño acá. El ermitaño, si ya me han seguido ustedes, ya saben que es muy lento. ¿Viste? Todo es lento, pero viene seguro. Okay. Así que no te preocupes. No me vengas a decir, pero ¿para cuándo? No. Esto es poco a poco. Pero mira, todas tus cartas te salieron derechitas. Mira, conversaciones que hubo en un pasado, quizás muchísima meditación acá, cambios de ciclo, es justo para ti. Ahí está el ermitaño. Sencillamente está diciéndote poco a poco, eso, para allá vamos, tranquila, para allá vamos, sin nervios. Sí, señor. Sí, no. Ok, muchísimas gracias. Las quiero. Yes. Por aquí está mi tocaya Gabriela Arce. Ajá. Ella dice, Olis, yo quiero saber si esta persona es la indicada para mí. Él es Libra y yo Sagitario. Okay. Perfecto. No estamos juntos, pero vemos aquí ella la aclara. Okay. ¿Dónde está la tocaya? ¿Está escondida también? Aquí estoy. Ay, pero para ver la cara. Ahí está. Aquí está, mira, aquí está. Ok. Hola, Gabrielita. Quieres saber si esa persona es la indicada para ti. Y no estamos juntos, ¿eh? Dice, ella lo aclara. Perfecto, aquí. Gabriela. A ver, si ustedes me hicieron trampa, esto no era la cosa de hoy. Yo necesito hablar con este chico, sí, Gionel. Él no se va a ir. Más le vale. Aquí estoy, hola. Tranquilo. Ya voy. No, realmente. No estaría como muy afectado para ti. No diríamos que realmente es un no rotundo, digamos, pero es algo que tienes que estar bien clara cómo es la persona en el fondo, porque al principio puede estar muy bien, puede estar, digamos, fluyendo como debe ser, pero al principio, en un momento, esta persona tenía cierto modo de no decir las cosas como bien claras, o de hacer ver cosas que no son, de repente hacer una ilusión y resulta que no es. Y ahorita tú te sientes bien, quizás, a lo mejor te sientes que aunque no estén juntos te parece, pero solamente un poquito de atención a esto, solamente un poquito. No es tan fluido como lo pudiéramos creer, mi querida chiquita Gabriela, ¿sabes? Solamente un poquito de atención. Hay cosas mejores quizás para ti.
Vaya. Mejores siempre hay, a ver. Sí. Ok. Suerte y el ánimo arriba, no se preocupen. Que lo que a veces uno se da cuenta y dice, oye, pero verdad que aquella vez cuando yo sufría por alguien, yo estaba destruido, y después se dan cuenta que al final era lo que tenía que ser. Como ustedes no saben, por ejemplo, aquella historia, bueno, que mucha gente, hoy escuché algo que me pareció muy interesante, de las personas, por ejemplo, una persona está hablando de Oprah, ustedes conocen Oprah, me imagino que saben quién es, y decía, cuando a los 23 años, mira, a los 23 años que ya ella fue despedida cuando estaba haciendo un programa y la fue despedida. Y decía, alguien dice, oh, van a despedir a Oprah. Y la persona dijo, no despidieron a Oprah. A ella tuvieron que despedirla para volverse Oprah, para que ella fuese la persona que es ahorita. Así que las cosas negativas que pasan en la vida pasan para que quizás te suceda algo mucho más grande, ¿cierto? Así es. Bueno, Laura Gámez, vamos a leer aquí después rapidito con un tema, porque nada más tenemos un poco tiempo que nos queda. Hola, dice Laura Gámez. Hola, mujeres Me falta hermosas. a mí, doña Carmen. Tranquila, pero mi amor, yo te voy a dar la palabra. Si estás aquí, no te vamos a dejar. Laura Gámez. Hola, mujeres hermosas. Quisiera saber si el tarot puede darme algún mensaje, ya que estuve esperando a la persona de la cual estoy perdidamente enamorada y estaba segura que era un amor real. Cuando fui a buscarlo, él me rechazó y yo tenía otra pareja. Quisiera algún consejo, por favor. Nada, sencillamente esa persona no era para ti, definitivamente. Llegó un momento en que pudo haber sido y ya después tenía que estar un rato contigo o sentir algo por esa persona y más nada. Eso es todo. Uno puede enamorarse de alguien por un ratito y después desilusionarse porque la persona te rechaza y tenías que aprender algo de esa persona. Entonces, ¿qué consejo yo podría darte? Que sencillamente sigas tu camino, sigas tu vida, no te detengas. Esas son experiencias que nos da la vida, más nada. Asimismo, como les pasa a las mujeres que van y lo buscan a alguien y les rechaza, igual les ha pasado a muchos hombres que van a buscar a una chica o a enamorarla o a declararle su amor y la chica les dice que no. Bueno, eso mismo pasa, eso es todo. Sigue adelante con tu vida y más nada. Trata de olvidar eso y se acabó. Fue simplemente un pasaje en tu vida, una experiencia y, como digo, un paréntesis en tu vida. Más nada, eso no es mal de morirse. Sencillamente sigue adelante. Yesenia Martínez. Hola, gracias. Fue Laura, que dice, me dice gracias, fue Laura. Muchísimas gracias, sí, soy yo. Ok, tú, para adelante. Y yo sé que es difícil cuando uno está enamorado, pero esas cosas que suceden es lo que te tiene que hacer darte cuenta de que realmente no era para ti. Él se lo está perdiendo porque tú vales mucho. Y por eso yo quería porque el tema de hoy, que muchas personas me sugirieron, era por qué damos todo a una relación y al final no nos valoran. Hola. Sí, puede ser. Yo estaba segura que era él, estaba segura que era el para siempre. No sé, por cómo me sentía con él o cómo nos sentíamos juntos. Sí, estaba segura. Porque mira, las llamas gemelas son así. Te hacen sentir algo, pero estruendoso, espectacular, que tú dices, esto era para mí para siempre, y resulta que era una lección que venía a darte, sencillamente. Exactamente. Yesenia Martínez. Carmen. Yesenia Martínez dice, volveré con Claudia, soy Capricornio. Saludos a todos. Saludos, Yesenia. Ok. Ay, mira, Frank, estás perdido, estás como lento. Está conectado aquí en vivo y dice, no sabía que hoy había en vivo. Tú estás en el grupo, tú no viste en el grupo. Ay, y dice Leticia, te avisaron, lo pusieron en el Facebook. Estás lento, chamo. Con toda seguridad esta chica va a volver, claro que sí. ¿Dónde está? Yesenia, ¿dónde está Yesenia? aquí está, mira. Sí, Yesenia, no te preocupes. Esta chica va a volver a tu vida, mi amor. No te preocupes por eso. Sí que te digo que siento a veces como que en el pasado un poquito estuviste un poco triste por esa situación, lógicamente. Pero mira, nada, ahí empieza la rueda de la fortuna a funcionar. Está esa emperatriz allí. Y déjame decirte que hay un sol radiante. No te preocupes por eso. Cómete ahorita las verdes
y después te vas a comer las maduras, mi amor. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, ahora Jimena, sigue aquí Jimena. Jimena Restrepo está por aquí y dice, aquí estás, porque cambié esto aquí. Muchas gracias. Ok, claro. Nada. A ver, Jimena, ella está escondida. Bueno, dice, hola, soy Jimena Restrepo, Sagitario. Quiero saber si tendré una relación formal con esta persona de Libra. Ajá, ok, vamos a ver. Ay. Vaya. Hay una relación formal, es verdad. Es una persona que quizás a lo mejor no es muy poco lo que habla, quizás a lo mejor no es tan comunicativo como quisiéramos. Lo que sí que te digo es que hay que tener cuidado porque es una persona que de vez en cuando como que no demuestra realmente los sentimientos abiertamente y al final podrías tener como una confusión, como alguna discusión a causa de eso, de que es una persona que en el fondo como que no termina de expresar lo que tiene que expresar. Pero sí va a haber un reencuentro, sí hay algo para ustedes. Ajá. También Yesenia escucha. Muchas gracias. Ok. ¿Dónde está ella? Aquí está. No, Silvia, ¿está por ahí? A ver. Silvina, sí. Lo veo bien. Silvina Alejandra Rosa, aquí está, qué bonitas. Aquí yo le dije en mi grupo, mamá, de cajita de oficial, todas las mujeres son guapísimas. ¿Y por qué no tienen a alguien? Bueno, porque eso que tiene que ver, porque no saben apreciar, eso es todo. Pero los hombres también se pusieron las pilas. El primero que puso la foto, así toda la descripción, fue Rafael. Ay, pero es que él está al día. No. Pero tú sabes que los hombres a veces se ponen como que, pero después hoy se despertaron y pusieron a poner la foto. Así que si ustedes no saben cuál grupo estoy hablando, pónganse otra vez como digo, las pilas. La cajita de amigos oficiales. Me encantas. ¿Quién? Ella. Yesenia, sí, es linda Yesenia. Me encantas, chiquita. Ese cabello así todo. Sí, me fascina. Está linda. Ok, Silvina Alejandra dice, hola, Silvina les saluda de Argentina. Che. ¿Me ama Piscis? Me ama Piscis. Ok, vamos a ver si le ama. Piscis me encanta. Silvina. Vamos a ponerte aquí, Silvina. Ok, mi mamá te ve así, ¿no? Te pierdes. Ah, aquí está ella. Ella es ella. Ok. Hola. Hola. A ver, ¿qué más sigue? Mira, sí, yo no sé por qué lo tienes que dudar, pero sí. Lo único es que hay sus altibajos como todo. ¿Ah? Hay sus pequeños altibajos como todo. Puedes tener que las relaciones no son, digamos, perfectas 100%. Ama los defectos y no la perfección para que sea feliz, pero sencillamente, mira, hay muchísimo, hay amor, si te ama, así mismo te lo digo. ¿Okay? Muchísimas gracias. Y ponle más confianza a la cuestión, hazle fluir un poquito más, hazle sentir que eres importante, que vales. Eso es lo importante para que esa persona de verdad, a la gente le gusta tener lo bueno en sus manos. Así que hazte poner un valor alto para que esa persona cada vez te estime y te quiera muchísimo más. En eso estoy. Eso es. Vaya. Siempre. Muchas gracias. Sí, señora. Con cariño, claro. Ajá. Pau Godi, Pau de Argentina, ¿dónde estás que no te veo? No, vamos a ver. Mira, vas a tener que hacer la pregunta porque no veo la pregunta que no me la dejaste escrita. A ver, ella quiere saber del amor y el trabajo, eso que lo acabo de ver. Ok, pero como puede ser un poquito más directa, hacer algo más concreto, del amor que si te va a llegar a alguien, si el ex te regresa, si te llega un fili, abre el micrófono que no se te escucha. Ok. ¿Ahí me escuchas? Sí, ya. Ah, perfecto. No, quería saber si va a llegar alguien.
Ah, ok. Un firifiri. No tienes a nadie. ¿Quieres ver si va a venir un firifiri? Okay. Si quieren conseguir el firifiri, la cajita de amigos es la solución. Ya les dije, la gente pone fotos. Capaz que consigas un firifiri por aquí mismo, mi hija querida. Claro. Vamos a ver. Mira, mi chiquita, todavía no estoy viendo nada. Honestamente, todavía no. Veo que sí, quizás pides o te gustaría o lo analizas y tal y qué sé yo, pero todavía no estoy viendo. Yo siento que algo más necesitas para que realmente esto llegue. Quizás un poquito más de tiempo, pedirle a tu ser interno que por favor te ayude, pero aquí estoy viendo que todavía eso no va a ser. Todavía no hay. Bueno, sí. Seguiremos esperando. Exactamente, no es mal de morirse, sí señor. Vamos. Lo que tiene que llegar, llega. Exacto, cuando tenga que llegar. Muchas gracias. Suerte. Mira, todas son bonitas, Vela. Sí, son bellas. No, sí, es que la gente... No sé qué pasa. Okay. Ahora, ¿dónde está el Joinel? A ver, cariño, aquí está, ya te vi. Vamos a ver. Ajá. Me gustaría aquí saber está. si Ahora ese sí. último amor que tuve volverá. Si aún siente cosas por mí, porque todos me fallan, familias, amigos, y me usan porque no te sabes valorar, mi chiquito. Mira, te voy a decir rapidito algo Déjame yo. decirte. Un cuentico. Imagínense, y eso va a todo el mundo y lo que me están escuchando, yo voy a hacer un video sobre esto. Pero sobre todo a él, porque yo sé que algo tengo yo que decirle a él. Sobre todo, yo voy a hacer un video sobre esto más en detalle, pero y es el tema de hoy, porque damos todo en una relación, tanto en familia como en trabajo, como en todo, y al final no me valora. Imagínense que ustedes son un carro Honda Civic, que es muy común, y lo quieres vender, ¿ok? Y tú estás desesperado que lo quieres vender, y la desesperación se representa en este caso de que necesitas amor, estás buscando un amor desesperadamente de cualquier tipo, y te sientas a negociar para vender tu carro, que serías tú mismo o tú misma, y la gente te va a decir, bueno, pero si ese carro ya hay por todos lados, ¿qué de especial tienes tú para yo comprarte ese carro? Pero como tú no confías en la calidad de tu carro, o sea, en ti mismo, en lo que tú puedes ofrecer, tú dices, ay, pero es que como yo sí necesito vender eso, yo te lo doy al precio que sea. Entonces tú terminas aceptando migajas y la gente te trata cualquier manera porque se aprovechan de que tú no confías en tu carro. Pero si pasa lo contrario y tú te sientes que eres un carro, no sé, un Lamborghini, que son carísimos, tú llegas y dices, yo quiero vender, pero tú sabes que es único. Tú sabes que ese carro vale y que viene y te van a decir, tú estás pidiendo, no por decirte, $10,000, eso es nada, pero por tú estás pidiendo $100,000 y la persona te dice $100,000, pero tú dices, ¿tienes los $100,000? ¿Los tienes? Sería el amor, o sea, tú me vas a dar el amor que yo merezco, que sería esta traducción, digamos. Y si te dice, no, tú dices, no importa porque yo tengo gente en la espera que me está esperando porque sé este valor que yo tengo. Así que pónganse las pilas y pónganse a pensar qué tipo de carros son. Son un carro barato, así como dicen en Venezuela, una carcacha, o una cosa que ustedes saben que como no está muy bien, no está cosa, no le falta mucho mantenimiento, le falta mucho, y cualquiera dice, y por eso que permiten que la gente los trate como quiera. Eso de dar todo y que yo te amo, que te quiero todo, eso es recíproco. Y eso no es decir, es que yo soy una buena persona, pero si yo le cocino a mi marido, pero si yo le hago esto, es que yo le compro cosas. Y eso no es así, porque estás llamando, es como que el miedo de que no perder. Piensa, es que yo estando solo, con él o sin ella, es que yo puedo avanzar las cosas que yo quiero hacer. Si la respuesta es sí, no hay más nada que hacer, esta persona no tiene. Pero si tú te pones a decir, ay no, pero yo con esta persona yo no puedo llegar a nada. Ahí él sabe o ella sabe dónde agarrarse y te trata de las patadas. Así que, amigo Joniel, aplica eso en tu vida de familia, de amigos, no es justo que te fallen. Eso quiere decir que estás dando mucho amor, tú das demasiado. Pensando, si es que se le ve la cara, se le ve la que tiene un aura muy bonita. Sí. Estás dando mucho. Entonces, si tú das tanto, y es como que tú estás dando como para justificar para que te amen, es como para decir, para que no se vayan. Para que no se vayan.
pero una persona que sabe su valor, lo van a buscar, y te van a decir, bueno, yo quiero un Lamborghini porque yo sé que vale, y me quedaré sin plata, me quedaré sin comer, pero yo me quiero ese carro, yo quiero eso, y cuando tú vales, pero cuando no vales, la gente dice, ay, pero me costó $1, no importa, conseguir otro por ahí. Así que date tu puesto y ponte las pilas. Sí, ahora ¿quieres saber si ese último amor que tuvo volverá? Vamos a ver. Claro. Ok, vamos a ver. Y ya sabes, tienes que cambiar. Eso es lo primero que tienes que hacer, mi amor. Ya yo sentía desde hace rato, tenía que decírselo. Gracias. Es bueno estar así en vivo, porque así uno puede ver más a la persona. Sí. No, mira, por ahora esta persona no va a venir, pero te voy a decir una cosa, viene para ti algo mejor. Aquí está el mago que hace la magia bellísima, ¿sabes? Sí te voy a decir. Y decisiones de amor que vas a tomar muy pronto. Fíjate que ni siquiera te salió el ermitaño como para decir esto es lento, tal y qué sé yo. Te voy a decir algo. Esa persona por la cual estás pensando no vale para ti. De una vez, fuera de aquí, de una vez. Esto, mira. Pasa la página con esa persona. Claro, tengo que hacer así, tengo que hacer así. Señor, pasa la página con esa persona porque no es la persona para ti. Hay algo mejor, pero tienes que pasar también por esos pasos de hacerte valer, hacerte querer, mi amor. Te tienes que querer. Tú vales mucho y tú no te puedes regalar porque te estás regalando. Perdóname que te lo diga, pero es así. No, está bien. Ok. Qué bueno que me lo aceptó. Mira, ¿de dónde eres tú? No, a mí me gusta la sinceridad, ¿De dónde eres tú? Vivo en Argentina, pero soy de República Dominicana. El acento sabroso. Mira, ¿y tú bailas? Sí, yo bailo mucho, yo bailo todo. Eso es bueno, mira, a las mujeres les gusta mucho los hombres que bailan. Bueno, te tienes que entonces darte tu propaganda, porque uno no sabe si aquí puedes conseguir algo por allí. ¿Tú estás en el grupo de la cajita de amigos? No, recién entré por primera vez al Zoom. A doña Carmen la escucho todas las mañanas y es como que yo la escucho y la lectura como que me llega todos los días. Entonces yo me levanto, la escucho desde que me levanto, voy al trabajo, la estoy escuchando. Wow, como dice las cosas. No, pero tenemos un grupo en Facebook que se llama La Cajita de Amigos. Tienes que estar ahí. Creo que porque ahí puedes. Yo he visto tanta gente. Exacto. Sí, señor. Bueno, corazón, suerte, ya saben. Un besito. Gracias, igualmente, gracias. Okay. Te voy a poner aquí en silencio para poner a otra persona. Ok, Ángela Vázquez, ¿dónde está mi niña Ángela? A ver, aquí está ella. ¡Hola! Ay, me encanta esto así. Ay, mira, pero es que todo el mundo está preciosa. No puedo. ¡Hola! Que no tengan ¡Qué emoción! Al lado. Que no tengan a un churro. Dice, qué emoción por interactuar con ustedes, con Carmencita. Ay, gracias. Me leíste en un en vivo y quedé impactada con cada lectura, es muy impersonal. Quisiera saber si mi expareja volverá, si luchará por mí. Ok. Perfecto. Vamos a ver. Muy bien. No, hombre, ustedes están lentos, que toda esta poca reina que hay aquí, sus caballeros, no. ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde estás tú, Ángela? Colombia. En Colombia, ajá, también. Tengo mucho Colombia, tengo Argentina. Y bueno, México ni se diga. Se dejó el ratón, me dijo. Pero qué emoción, no pensé nunca poder hablar con ustedes, porque yo decía como que, ay, no. Directo. Y yo escribe, y en los en vivos, cuando hacen los en vivos, claro, o sea, a veces la señora Carmen está con YouTube y está con Facebook y no alcanza a leer los dos, y ese día fui la última, y yo... finalmente, es que esto es así como la lotería. Cuando te agarran, te agarran rápido. Y por eso los eventos así son especiales, porque es VIP, pues por eso tienes que ir a la cajita de amigos y meterse para poder hacer estas cosas más seguidas. Sí, mira, y no sabía. Mira, por ahorita no estoy viendo una vuelta, mi reina. Por ahora no la estoy viendo. Hay quizás para un futuro, pero más lejos, todavía no. ¿Hace cuánto tiempo tienes tú sin estar con esa persona? ¿Hace cuánto tiempo? Ya casi vamos a cumplir un mes. Nosotros vivíamos juntos. ¿Ah, sí? Estábamos viviendo juntos. Yo soy de Piscis
y él es el signo de Virgo. Okay. Vivíamos juntos hace poco y duramos prácticamente un año viviendo juntos. Sí. Y luego agarró y terminamos, se fue. sí, y él está en otra parte y yo pues por otro lado también. Sí, sí. Bueno, mira, por ahorita, honestamente, si te digo, está dura la cosa. No se está viendo, quizás para un futuro más alejado, puede ser porque está saliendo el sol acá, como que empiezas a aclararte un poco, pero de verdad, sí que te veo que de verdad está la cosa dura. Más bien, el tarot te dice, y me perdonas y me duele decírtelo, mi amor, pero te está diciendo que realmente es mejor que pases página, que empieces a seguir adelante, que si tiene que venir, pues vendrá esa persona, pero no porque la tengas que esperar, sino que sigue adelante, y si te tiene que buscar, pues que te busque, más nada, ¿sabes? Acuérdate de las dignidades como tienen que estar, sencillamente es así. No te voy a preguntar ni por qué se fue, ni qué pasó, tuvieron a lo mejor algún percance, y del tiro, eso fue lo primero que se le ocurrió, irse. Así que espera un rato, esta persona necesita todavía darse cuenta de lo que hizo. Esta persona todavía no ha entrado en razón de lo que pasó. Bueno, hay algo que quisiera decirle que no sé. Él cuando se fue, de hecho tenemos como apenas, digamos, como unos 9 días sin hablar, sin tener nada de contacto, porque él me había buscado, pero entonces pues yo le dije que él había tomado su decisión, porque él me estaba diciendo que me extrañaba, que extrañaba nuestra vida juntos, que él no pensó muy bien las cosas, que fuese sido muy diferente si no fuésemos ido los dos, pero entonces pues yo le dije que ya había tomado su decisión, y fui como muy dura. Entonces él me dijo como que está bien, no te vuelva a molestar, no te vuelva a decir más nada, y desde ese día, ya hoy exactamente 8 días, porque fue el viernes pasado, no me volvió a escribir más nada. Entonces por eso le digo que sus lecturas, por ejemplo, en la última que usted hizo de Piscis, decía algo así como en cuanto al ego de él, en cuanto a su orgullo. Exacto. Entonces lo sentía muy personal. Al final, como te digo, está ese rayo de sol, esa luz, pero más después, todavía no. ¿Entiendes? Necesita depurar, necesita saber qué fue lo que pasó. Todavía no ha terminado de entender todas las cosas, a pesar de que te haya buscado, no lo ha entendido. Y si esa persona, fíjate tú lo que tienes ahora, está en tus manos el poder. Si esa persona no insiste nuevamente contigo, si no lucha, como dice, si no termina por volver a insistir, sencillamente era que no valía la pena. ¿Me entiendes? Sí. Están dando te dieron así como un chispazo cuando él volvió, y tú, con todas las de la ley, tu dignidad, como siempre, le dijiste lo que tenías que decirle, y me pareció perfecto, y te aplaudo. Eso te va a servir a ti para tú saber si realmente esta persona va a luchar por mí. Ahí es donde vamos a ver, va a luchar por mí si insiste, porque de verdad sí valgo la pena para esa persona. Si no, no. Entonces, ni siquiera vas a perder. Y que eso no te haga sentir como que, ay, fui tan dura que ahora no quiere venir. No tienes por lo qué. sentí en un momento, Sí, lo sentí en un momento, no. y gracias a la lectura de la señora Carmen, que ella hubo, es más, en una de mensajes de mi ser interno, me decía eso, y yo te lo juro, por eso decía que eso me está pasando a mí, es tan lo que me está pasando. Entonces otra vez como que me recargué. No, porque ahora sí vi que salió al final ese sol. Eso significa que en un momento determinado va a haber como una iluminación, como que la persona se va a dar cuenta, realmente va a aclarar, ¿entiendes? Así como que viene el sol y va a aclarar muchísimas cosas, pero tienes que dejar que fluya. No puedes ni buscarle, ni se te ocurra, porque vas a poner la torta. Cuidadito. Veme la cara. Déjame, veme los ojos. A ver. Okay. Así mismo es. Bueno, mucha suerte, Ángela. Okay. Gracias. Nos cuentas. Bye. Ok, vamos aquí con Juan Esteban, pues ya estamos ya.
Juan Esteban, ¿Dónde está? aquí está, ¿dónde Juan, está? Juan, A ver, Juan. a ver. Juancito. Hola, Trucupey. Juan. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás durmiendo? ¿Estás durmiendo? No te escuchamos. A ver, abre el micrófono. Perfecto, ajá. Hola. Se escucha bajito. Bueno, mira, él pregunta, hola, ¿cómo están? Quiero saber si voy a volver con esta persona. Los dos somos Virgos. Ok, vamos a ver. Perfecto. ¿De dónde es él? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Argentina. Muchos argentinos aquí. Argentina. Bueno, la gente que queda por leerle, recuerden de dejarme la pregunta abajo. Yo no había leído aquí hace rato que Rafael había puesto ermitaño. El ermitaño es el suegro en la relación. Está sí, bueno. ese ermitaño siempre está fregando. No lo estoy viendo todavía. No veo eso todavía que vaya a suceder. No sé cuánto tiempo tienes tú que está separado de esta persona, pero no. Veo así que definitivamente lo que hay son más que todo dudas, incertidumbres, no se ve, hay cierta tristeza, en verdad, sí, no hay que negarse, cierta soledad, pero por ahora no lo estoy viendo. Y quizás, a lo mejor, quizás el tarot te pueda estar diciendo que hasta lo mejor es mejor así para ti. ¿Qué te parece? Que quizás es hasta mejor que estés como estás, que estés como estés. Que las segundas partes probablemente no serán tan buenas como las primeras. También te está diciendo, te mandan a decir que cambies esa página, que sigas adelante, que no esperes, que hagas cambios internos y externos para que realmente comiences a ver otro panorama que no es el que tienes ahorita. El que tienes ahorita quizás ya se acabó. Por ahora, por lo menos así es. Entonces necesitas renovarte. Eres un hombre joven, así que hace falta ahí, como dices, se está perdiendo eso, ahí donde estás. Así que a ponerse las pilas, mi querido Juan Esteban, y de adentro hacia afuera, y verás todas las cosas bonitas que pueden haber por ahí. Esta persona me dice, el tarot, me están hablando que en verdad no, ni siquiera valdría la pena que volviera. ¿Ok? Bueno. Sí, suerte, Juan Esteban. No se escucha mucho, se escucha muy bajito. Ajá. Sí. Suerte. Vaya. Ok, vamos a ver aquí. Y ¿dónde está mi amiguita Meli Domínguez? Que no te veo. No me dejaste la pregunta. Hola, aquí está. Aquí falta aquí ella. Hola Gaby. ¿Estás? Hola. Bien, hola Carmen. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu pregunta, corazón? Bueno, yo soy argentina, me llamo Meli, y quería saber si mi ex de signo de Virgo va a volver. Yo hace 5 años que me distancié de él, pero bueno. Ok, tú todavía estás esperando a esa persona. Todavía la estás esperando. Obvio. No tienes a nadie, ni nunca has tenido a más nadie después de que se fue. Tuve otras parejas, pero nada. Nada como... Ok, nada. vamos a ver. Porque todavía estás queriendo a esa persona, eso es todo. Es por eso. Sí. Vamos a ver si esa persona realmente en cualquier momento, así sea un futuro más alejado, si va a venir. Bueno. Vamos a ver. Muchísima admiración por Ricardo Montaner. Voy a apagar un poquito el audio porque se escucha muy fuerte, corazón. Mira, ¿qué te puedo decir? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo te lo hago? ¿Te lo dibujo o no te lo dibujo? Ay. Mira, esta persona, a pesar de que no fluye un poco, déjame decirte que mira, aquí está. Oye bien, esta persona definitivamente, de cualquier manera, así sea en 20 años, esta persona va a volver. Ay, no. No es, quizás a lo mejor no es ni todavía,
Pero esta persona, mira, es que todas las cartas, mira cómo le salen. Mira las cartas como te salieron. Buenísimas. Solamente que es cuestión, como quien dice, de espera. Tú sabes, lo que pasa es que, claro, la gente, no todo el mundo lo sabe, pero a veces cuando la gente se aleja es porque necesita hacer como un tour por la vida, espiritualmente hablando, para aprender algo, lo que fuera. Y entonces se van y vienen. Eso es sencillamente así. Ahora, lo que sí te dice el tarot es que no estés esperando detrás de la ventana, esperando a que llegue, porque mientras más hagas eso, más se te hace largo, más te lo van a retrasar. Te lo están mandando a decir como gritado prácticamente, mandándote a decir que sigue adelante con tu vida, sigue, y que si esa persona va a venir, pues mira, uy, qué sorpresa, 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 pero tú tienes que seguir adelante. Mientras más tú te quites eso de tu cabeza y sigas tu vida, porque a lo mejor tienes otras cosas que hacer y no las estás haciendo por estar esperando, y luego te van a pasar factura. ¿Me comprendiste? ¿Cómo es la cosa? ¿Mm? Te están mandando un regañito, déjame decirte. ¿Ok? Te están mandando un regañito. Pero mira qué bien. Yo creí que le iban a salir las cartas todas invertidas porque como tiene como 5 años que no lo veo, no sé cuánto tiempo, pero no, mira, ahí mientras tú no te mueras ni él se muera, todo es posible. Vamos a decirlo así. Pero así no te pongas a esperar por nadie. No. Eso sí que no. Porque eso va en contra de mi consejo también. Sí, no te puedes poner a esperar. Tienes que seguir adelante y veremos. Pasa un poco. Tú no te has dado cuenta. Hay mujeres que quieren estar embarazadas y quieren y no quedan embarazadas y no quedan. Y el médico le dice, pero usted está bien, usted no tiene problemas. Sí. Cuando olvidas eso, cuando lo olvidas completamente, llega. ¿Comprendes? Ok. Bueno, muchas gracias. Suerte, Meli. Bye. Alicia Sandoval, ¿dónde estás? Alicia. Vamos, pues que ya sería aquí para cerrar porque mi mamá se cansó. Haciendo calor. Alicia. Voy a hacer una última pregunta. Ajá, estás escondida y no te veo, estás como oscura, pero a ver, cuéntanos, dinos la pregunta. Voy a poner una lucecita. Así. A ver. ¿Cuál es la pregunta, corazón? ¿Puedo hacer una pregunta? Soy Tania. ¿Puedo hacer otra preguntita? Ustedes también hacen... Ya va. Primero, ¿quién está hablando que no veo? La vez que me gustaría que Alicia, porque es la que me falta, que primero hable y después ya, espérate, Tania, ya va. Alicia, que es la que me falta para ya darle la chance a las que no hemos leído. No está, no, se me fue otra vez. Aquí, ella. Ajá, dinos, Alicia, por fin, ¿cuál es tu pregunta? Abre el micrófono, ajá. Sí, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Preguntaba yo, quería saber, por un amigo, si siente algo más por mí o qué onda. Ok, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda? Si no, los mandas por un tubo. Exacto. ¿Verdad? Eso nos gusta. ¿Quién es ella? Alicia Sandoval. Alicia. Tiene nombre artístico. Alicia Sandoval. ¿Y con ustedes? Alicia Sandoval. Si este amigo siente algo por ella. Vamos a ver. Oye, mira, claro que sí. Hay su corazoncito. Eso sí, te voy a decir algo. Es una persona que como que no quiere mucho compromiso, ¿sabes? Una persona que sí quiere estar, quiere andar, quiere algo, siente algo, pero tampoco es algo para comprometerse seriamente, por lo menos por ahora no. Entonces, el consejo que te da el tarot es que toma las cosas con calma. Si esa persona de verdad, ¿qué onda? Como dices tú, bueno, vamos a tener una cierta relación, pero unas ondas, sí, pero sin apuro. Si lo presionas mucho, esa persona sale como que corriendo.
déjame decirte, porque hay personas que son como muy directas y quieren y ya quieren, y no hace falta que tú estés preguntándole a nadie si esa persona qué onda, pero cuando son así es porque algo todavía no está muy claro, así que no le eres indiferente, por supuesto que no, aquí lo estoy viendo clarito y hay una esperanza para el futuro también más adelante, pero eso sí, con calma, déjate querer poco a poco, déjate conocer, conócelo también bien para que no caigas después en un desamor, poco a poco lo vas a ir conociendo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ok, muchas Suerte. gracias. Suerte. Okay. Galaxy, Richard. Dice, Galaxy, dice Galaxy. Yo quiero saber sobre mi expareja, ¿volveremos o no? Yo soy Escorpio y esta persona es Virgo. Okay. A ver. Galaxy, bueno, los invito a seguir por TikTok a Richard. Sí. Me estoy volviendo loco. Ese es el de en TikTok se llama. Me estoy volviendo loco. De Chile, creo que no recuerdo que él es de Chile. Quiero saber si mi expareja volveremos o no. Y bueno. ¿Cómo le salen estas cartas? Claro que sí, mijo querido. Galaxy. Sí viene por ahí esa persona. Sí, señor. Es más, yo diría que hace poco a lo mejor tuvo algún contacto o ha querido tener algún contacto contigo, así una llamadita o algo así. Pero sí, y si no, ha tenido la intención. Pero sí, claro que sí. Lo único es que aquí está, vamos a decir, la carta del amor para el futuro, del amor. Pero lo que sí veo que para más allá del futuro, de esa proyección a futuro, puedes tener así como una cierta tristeza, ¿entiendes? Un poquito de tristeza porque a lo mejor puede haber un malentendido o algo así por el estilo. Pero realmente eso no es lo que estás preguntando. Estás preguntando si van a volver, sí o no. Sí hay una vuelta. No sé para cuándo, pero sí hay una vuelta. Listo. Bueno, a ver, porque creo que le entró aquí. Ajá, entonces nos queda unos minuticos nada más. Ya va, espérate, un momentico, ya va, ¿dónde está? Richard, ya va, que lo voy a poner aquí. Espérate. ¿Dónde está? Se está conectando. Ahí está. Suerte, Laura. Suerte y gracias por estar aquí. Ajá. Ya, espérate que no está Richard. Richard, sí, pero es que no quiere abrir la... Ajá, mira, ya te leyeron, ¿oíste? Si no tienes cámara, no te puedo poner. No me para pelota el Galaxy. Bueno, ya te leyeron, ¿oíste? Si acabas de entrar, ya te leyeron. Hola, pon la cámara. ¿No escuchaste? Estás registrado en la broma y si no escuchaste, tienes que regresarte y escuchar el video. ¿Qué dijiste? Que sí regresa. Que sí regresa. Sí regresa, pero tienes que hacer a sufrir. Sí, señor. Tienes que, no es así tan fácil. Sí, bueno, si tienen algo que decir, lamentablemente no podemos volver a leerle otra vez porque sería injusto para demás personas porque no podemos leerles a todos en ese momento. Si quieren volver a ser leídos así particularmente, pueden contactarse, métanse en el grupo de la cajita de amigos y yo voy a ver para aceptarlos. Y siempre hacemos este tipo de eventos VIP, como dicen, para que esté pendiente y siempre tiene que hacer una pregunta porque ya nos queda que menos de 10 minutos. Y si yo le respondo, bueno, le doy la palabra a uno de ustedes, la otra persona va a querer y la otra persona va a querer y la otra persona va a querer y es como un poquito injusto. De verdad, si tienen algo más que decir sobre el tema, un consejo para alguien más, tienen la palabra y de verdad que sería eso. Esto no era lo que teníamos planeado, era otra cosa, pero no sé qué pasó con Zoom hoy, está necio, no quiere dejar entrar a nadie. Pero así es la cosa. Gracias aquí a la gente de YouTube que está ahí pendiente como siempre, saludando y hablando. Bueno, pero abre la cámara, Richard, ábrela para que nos salude. Ay, talento. Rafael, como siempre aquí, Pino. Frank está aquí en YouTube y no entró. Bueno, aquí está este usuario de Zoom. Bueno, Carlos, gracias, Carlos, por estar aquí. Tania, disculpa, Tania, no sé si tenías algo que decir. Si es una pregunta, lamentablemente ya te la respondimos temprano. Si quieres algo que decirle a mi mamá, lo puedes tomar la palabra. Erika, Joinel, Alicia, Rafael, Meli, Lina, Ángela, Silvina, Nayeli, Richard.
De verdad. ¿Cómo A hago ver, para entrar al grupo? ¿Ah? Dime. ¿Cómo hago para entrar al grupo? ¿Cómo hago para entrar al Tienes que grupo? buscar en Facebook y escribes la cajita de amigos oficial. Si necesitas más información, yo lo escribí en el Facebook de mi mamá, en Cómo Te Leo el Tarot, y en YouTube, en la parte de comunidad, aparece mi página, en la página de ella aparecen todos. ¿Has seleccionado juntas? ¿Cómo? Ok, Hola. gracias. Hola, ¿quién es? ¿Richard? No, soy Hugo. Soy un tío de Joinel. Ok, sí, ¿cómo está? Él no se lo leyó, ya va. A ver, ¿cómo está? Hugo. Bien, bien, bien. Yo le A ver, quería si preguntar tiene a doña una Carmen, pregunta que siempre, rapidita para irnos. sí, siempre la estoy escuchando y siempre habla bien de Tauro. Yo soy taurino. Y Sí. quería saber si se me van a abrir los caminos o algo, porque he tenido unos años muy complicados en temas personales y bueno, tengo mi persona especial también, pero no sé cómo será el futuro, digamos. Quería saber eso. Bueno, el futuro, si estás bien con esa persona, pues ojalá que sigas muy bien. Vamos y venimos, vamos y venimos. Ajá, así Vamos y es. venimos. Ok, será un buen futuro. Vamos a ver si es un buen futuro para Conseguir una persona, digamos, bastante, digamos, que me siga, que me acompañe. Ok, pero ¿tienes o no tienes pareja? ¿Cuál es la pregunta exacta? No, la persona es un amigo con derecho, digamos, amiga. Una amiga. Ok, ¿qué quieres saber? ¿Si va bien? Si se va a ver futuro o no va a ver futuro. Ok, vamos a ver entonces, muy bien. Ajá, ya hice un paréntesis aquí. Ajá, aquí está Frank, pero él no está presente en el Zoom, pero está como mi secretario personal. Y dicen, recuerden que para poder estar en los en vivos tienen que haberse conectado desde Zoom. Exactamente. Para la próxima vez, si tienen problemas con Zoom, ustedes tienen que conectarse con su email y registrarse en Zoom para poder entrar. Bueno. Mira, ¿cómo se llama él? Hugo. Todas tus cartas salieron derechitas, positivas todas. Eso quiere decir que esto va para adelante. Esta relación puede continuar. Al final del camino sale el mundo, que significa que después de que pasaste por tantas cosas en la vida, llegas por fin a la tranquilidad, a la calma, a algo completamente en calma, pues, vamos a decir así, de verdad, verdadero. Así que ahí lo tienes. ¡Wow! Sí que te digo, ¿tú tuviste algún percance con esa persona en un pasado, en algún momento? Sí. Nos separamos, digamos. Veníamos bien y no. Exactamente. Aquí te sale la torre, que sale que tuviste algún percance en el pasado, luego comenzó esa estrella y esa esperanza, luego decisiones completamente de amor. Hay aquí como quien dice, todo el tiempo hay que estar meditando sobre eso, haciendo las cosas con calma, tranquilamente, respetando, que te respeten y tú respetar. Y de verdad que si eso se cumple, pues mira, definitivamente tienes todo en tus manos. Todo. Te salieron las cartas bellísimas, mi querido Hugo. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias. Ok, no te preocupes. Me gusta por eso. cómo habla para Tauro. Siempre. Ay, me fascina. Es que ese es mi romántico empedernido. Claro. Sí, señor. Pero bueno, muchas gracias. Ya nos vamos Ok. a anotar y nos vamos a unir al grupo. Gracias. Claro que sí, eso es lo que queremos. Sí, señor. Chévere. Gracias. Vaya, Vale. ok. Bueno, entonces, muchas gracias de verdad por estar aquí. Saludos, Carmencita y Gaby. Okay. Estoy escondido. Si está escondido, Richard Galaxy está escondido. Sí. Pero le voy a explicar rapidito por la gente que no sabe. El Galaxy, él es uno de nuestros chicos que estuvo aquí con nosotros la vez pasada, la primera vez que hicimos esto. Y mi mamá, en vez de llamarlo Richard, lo llamó, mira, Galaxy, porque él se puso Galaxy en vez de por el teléfono. Y nos hemos burlado de mi mamá, como no tienen idea. Rafael está aquí de testigo y estaba preguntándose. Y ese día nos reímos como nunca. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. YouTube también, les agradezco. Si ya tienen otra pregunta, ya saben, para la próxima están pendientes de los envíos de mi mamá, la cajita.
A ver si ya siguen en la página del Dime Cómo Te Amas, porque si no son unos sinvergüenza y no los voy a aceptar más. Si no, siguen a mi página, por favor, necesito que me sigan. A mí todavía no me acepta. Ajá. ¿Qué dice? Mensaje de tu ser interno también y cómo te leo el tarot gratis. Los queremos mucho, gracias por estar aquí. Les mando mucha energía positiva a todos ustedes. Sí. Y bueno, seguimos mira, a todas. Mira ese Rafael ahí tan galán ahí puesto. Aquí vamos a poner aquí Rafael. Aquí, Rafa, de verdad, mira, estás ahí en todo el medio, así ya, como. Ya pusimos a Rafael aquí porque mira, gracias Ángela, dice Ángela, dice gracias por ser tan bellas, gracias a ti por seguirnos, gracias Nayeli, dice muchas gracias hermosa, ustedes por tanta paz, así es, gracias. Silvina, seguimos a todas, así es, gracias. Y hay que agradecer bastante de verdad a Rafael del Río porque él ha estado allí, así ha estado ahí. Rafael del Río, él es el autor de uno de los poemas que yo compartí en mi página, en Dime Cómo Te Amas, y también creo que lo puse en la página de mi mamá, en la sección de YouTube. Si le gustan los poemas, este es un romántico, yo no sé, ¿qué signo? ¿Qué signo es? Él es Libra. ¿Tú eres Libra? ¿Qué está escribiendo? Libra, claro. Sí, señor. Es como que dice ¿cómo se llama? ¿Cómo es que yo le digo a los de Libra? Ay, se me olvidó. ¿Cómo es que yo le digo? Magistrado. Mi magistrado. Dice Richard, me despido porque ya me regañaron, me pillaron con el celular. Muchas gracias a las dos por su bella palabra. Con ellas he aprendido muchos. Adiós, cuídense. ¿Te regañaron? Porque está trabajando. Porque está trabajando, sin vergüenza. Ay, Dios mío. Magistrado, dice. Sí, bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias. ¿Ibas a decir algo? Ok, no, para nada. O sea, sencillamente darle las gracias por haber estado aquí, de verdad que sí. Y me encanta y la próxima vez, otra vez, vuelvan otra vez a conectarse. Me encanta cuando la gente repite la conexión. Porque eso quiere decir que de verdad les ha gustado y que quieren seguir en el grupo y quieren seguir en la conexión. ¿Okay? Gracias por esos corazoncitos. Sí, aquí va. Bueno. Muy lindo. Bye bye. Bye.